cualquier sugerencia, duda, el cierre puede interrumpir cualquier momento. En el tema de la oración, vemos vamos a ver, o tienen en el tema la oración simple nada más. La oración simple, ¿no? Como dice aquí un concepto, este concepto dice la unidad lingüística formada por uno o varios elementos relacionados entre sí, cuyos segmentos forman una estructura caracterizada por un verbo en forma personal. Es decir, el verbo va a estar formado por un verbo flexivo, ¿no? Generalmente, aunque la oración también puede prescindir del verbo. Lo importante es que tenga un sentido completo, ¿no? Autonomía sintáctica, semántica y fondo. Bueno, es lo que se puede rescatar aquí la parte de la teoría y directamente nos vamos a la clasificación de la oración. Aquí, aquí, ¿no? Aquí. Vemos en clasificación de la oración. Tenemos aquí, este es el inciso A, ¿no? Dice clasificación de la oración según la modalidad o según el significado del mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Según la actitud del hablante, el modo del hablante, ¿no? Entonces, estas oraciones pueden ser enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, dubitativas y desiderativas. Eso es por una parte, ¿no? Podemos realizar algunos ejemplos. Y por otro lado, tenemos el inciso B aquí. La oración según la naturaleza del predicado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se toma en cuenta el verbo, ¿no? El verbo. Aquí, por ejemplo, en las oraciones atributivas, copulativas, vamos a tomar en cuenta el verbo, ¿no? Los verbos ser, estar y parecer para las atributivas y para todos los demás verbos las predicativas. Dentro de las atributivas, fíjate, tenemos, perdón, dentro de las predicativas, tenemos las oraciones activas y pasivas. Dentro de las activas, oraciones activas, tenemos las transitivas, intransitivas, ¿no? Pues, esto es lo que tenemos en esta primera parte. Es- Está en el texto. Bueno, no tenemos tanto esta parte, según la estructura interna, simples, compuestas, presencia del sujeto, binembre, unimembre o impersonal. Aunque está de forma eh, implícita, está también en el texto, ¿no? Pero lo que tenemos con, con bastante, bueno, la parte teórica es estos dos. Podemos repasar, entonces, realizar algunos ejemplos. Y, aquí está, este es el cuadro que le mencionaba, ¿no? Clasificación de la oración simple, según el significado del mensaje y según la naturaleza del predicado. Vamos por este primer inciso, según el significado del mensaje, ¿no? Hay que recordarse de esas oraciones, ¿no? Esto hay que recordar. Enunciativas, no es muy difícil, ¿no? Enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, dubitativas, desiderativas, hasta ahí. Son seis. Seis. ¿Qué tenemos en las oraciones enunciativas? Dice también llamadas aseverativas o declarativas, ¿no? Pueden afirmar o negar. Se expresan o un hecho o un pensamiento al que el hablante atribuye una realidad objetiva. Objetivo, lo real, lo concreto, ¿no? Lo experimentado. El verbo aparece en modo indicativo, se caracteriza por que expresan información falsa o verdadera. Y tenemos algunos ejemplos, dice, no vendrás en la... Esta semana pasaremos clases por el auxiliar, claro. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, podemos mencionar varios ejemplos, ¿no? El- en la mañana, a primeras horas de la mañana, llovió en el departamento de Santa Cruz. Oración enunciativa, ¿no?
Mi gato se llama Coco, ¿sí? Oración enunciativa. ¿Por qué? Porque mi gato se llama Coco. Es algo, estoy describiendo o estoy informando, ¿no? Algo real, algo objetivo, ¿no? Mm, Hoy no pasamos clases presenciales en la universidad, ¿no? Es un hecho real, objetivo. El nombre de la licenciada, o el nombre de la materia, el nombre de la licenciada, perdón, el nombre de la licenciada que regenta la materia del LIN 130 es Arminda Lizón. Es un hecho real, ¿no? Todas son oraciones enunciativas, ¿no? Como dice, expresan un hecho o un pensamiento al que se atribuye una realidad objetiva. Bien. Interrogativas. Interrogativas. No, las interrogativas, como dice, interrogativas expresan una pregunta, ¿no? Una pregunta. Generalmente las conocemos porque tenemos el signo de apertura de interrogación, ya esto lo llamamos oraciones interrogativas directas, ¿no? Directas. ¿Por qué? Porque tenemos estos signos de interrogación. Pero también podemos formular preguntas cuando no están estos signos de interrogación, ¿no? A eso se lo llama indirecto. Y generalmente estas preguntas siempre aparecen, ¿no? El tono, la tonalidad, cuando se formula una pregunta, o en las palabras, ¿no? ¿Qué, quién, cuál, cómo, dónde? Siempre aparecen con signos de interrogación. No, perdón, siempre aparecen con acento, ¿no? Por ejemplo, la pregunta, ¿qué has hecho este fin de semana? Oración interrogativa directa. ¿Has dormido bien? Oración interrogativa directa. ¿Qué ha ocurrido? Oración interrogativa directa. Me pregunto, ¿qué ha ocurrido? Oración interrogativa indirecta, ¿no? ¿Puedes decirme cómo te llamas? Oración interrogativa indirecta. Estas son las oraciones interrogativas, directas e indirectas. No es muy complicado esta primera parte. No, como dice, son oraciones según la actitud del hablante, ¿no? Como el hablante puede hacer uso de la entonación, eh, formulando preguntas o expresando emociones, ¿no? Como esta siguiente que tenemos, ¿no? Las exclamativas expresan sentimientos, emociones, o tal vez apoyados en algunos adverbios, o la expresión de algún verbo, ya sea en modo indicativo o subjuntivo. Bien, las exclamativas, como dice, expresa sentimientos, emociones, ¿no? Y bueno, lo vamos a encontrar con signos de admiración, ¿no? O exclamación, ¿no? Estoy arruinado, es muy tarde, cuánto me apena, qué calor que hace, ¿no? Feliz cumpleaños. Bueno, podemos mencionar bastantes ejemplos, ¿no? Bien, estamos aquí, a ver, no sé si tenemos, aquí, estamos aquí. Según el significado del mensaje, ¿no? Aquí. Enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, imperativas, como dice, son también llamadas exhortativas. ¿Por qué? Porque exhortan, llaman la atención o tratan de cambiar o incidir en la actitud del sujeto, ¿no? Encargada de expresar una orden, mandato o ruego. Por esta razón llevan el verbo en modo imperativo. Como dice, para tratar de influir en la conducta del destinatario. Abre la puerta, ¿no? Nos fijamos en los verbos, ¿sí? Los verbos están en modo imperativo. Deja inmediatamente lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, estos verbos generalmente, bueno, se conjugan en la segunda persona, ya sea el singular o el plural, ¿no? Limpia tu cuarto, sienta, por favor, siéntate. Javier, dame ese libro, ¿no? Entonces, en las imperativas,
Las imperativas, uno, vamos a ver los verbos, modo imperativo, siempre expresando orden, mandato o ruego, ¿no? Como ven aquí. Y esto, bueno, en las clases de ayuda tía, para los que están asistiendo, eh, indicaba, ¿no? Siempre con algunos ejemplos. Estos ejemplos nosotros los tenemos en la casa o en algún lugar, ¿no? Cuando escuchamos a nuestros hermanos, al papá o a la mamá o a nuestra mascota, ¿no? Cuando se entra al cuarto, por ejemplo, ¿qué le decimos? Fuera de aquí, sal de aquí, ¿no? O a nuestros hermanos, cuando nos hace recuerdo nuestra mamá o alguien, ¿no? Ordena tu cuarto, lava los platos. Bueno, son diferentes ejemplos, ¿no? Son diferentes. La siguiente, dubi, dubi, dudas. No, no es muy difícil de recordar. Y te sirven para expresar dudas mediante adverbios y expresiones adverbiales como quizás, tal vez, acaso, ¿no? Posiblemente, que preceden a un verbo en modo subjuntivo o en indicativo. Entonces, estas oraciones dubitativas van a estar apoyadas por adverbios, estos adverbios de duda. Tal vez volvamos mañana, tal vez mañana llueva, probablemente lo ha hecho él, quizá te llame por teléfono, a lo mejor se nos ocurre otro plan más adelante, quizá me gane la lotería. Bueno, antes de, ¿no? Ya. ¿Qué me dicen? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Eso, muy bien. Seguimos entonces. Desiderativas. ¿Qué tenemos en las desiderativas? Dice, sirven para expresar o formular un deseo, ¿no? Un deseo, cuya potencia se puede expresar también en la entonación exclamativa. Se construyen con el verbo en subjuntivo. El subjuntivo. Por ejemplo, aquí está también apoyado con un adverbio, ¿no? Ojalá, ojalá me pasara. Este es como eso. Bueno, este es el verbo en modo subjuntivo. Este es el verbo en modo subjuntivo, ¿no? Que se cumplan tus deseos. Espero que sea cierto. Ojalá que mi madre se recupere pronto. Quisiera saber un poco más acerca de este tema, ¿no? Son oraciones que expresan, como dice, deseos, ¿no? Deseos. Bien, pasamos al siguiente cuadro. El- tenemos las oraciones según la naturaleza del predicado. Bien, aquí en la naturaleza del predicado tenemos las atributivas, como dice, mm, se construyen con los verbos ser, estar y parecer. Y esto es eh, bastante conocido, ¿no? Porque desde el tema del sustantivo, adjetivo y casi la mayoría de las categorías gramaticales, en las funciones está el atributo, ¿no? El atributo. ¿No? Estos atributos, perdón, estas oraciones que son atributivas, se construyen con estos verbos, ser, estar y parecer. Lo que siempre recomiendo es recordar la conjugación del verbo ser, estar y parecer. Por ejemplo, a ver, podemos realizar la conjugación.
el verbo ser, el primer tiempo presente. Fíjense cómo cambia, bastante irregular. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, nosotros soy, ustedes son, ellas son, tiempo presente. Cambiamos al pretérito indefinido. Yo fui, tú fuiste, él o ella fue, nosotros fuimos, nosotros, ustedes, cambiamos, ¿verdad? Yo fui, tú fuiste, él o ella fue, nosotros fuimos, ustedes fueron, ellas fueron, fueron, ellas fueron. El pretérito, los que más se utilizan aquí. El pretérito, este es el indefinido pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto. ¿Alguien recuerda? Eso, muy bien. Correcto. No era, no era, no joven, segundo año. Tú eras, él o ella era. Nosotros éramos. Yo era, tú eras, él o ella era, nosotros éramos. Ustedes eran, ellos, ellas eran. Ya. Bueno, esta es solo una parte de la conjugación del verbo ser, solo una parte, pero fíjense, esto es lo que más se utiliza. Entonces, bueno, hay que revisar la conjugación para entender mejor a las oraciones atributivas. En todo caso, estas oraciones deben llevar un atributo, ¿no? El verbo ser, por ejemplo, el verbo ser en su forma flexiva, esta es la forma flexiva, esta es su forma flexiva. Forma flexiva. Forma flexiva, ¿por qué? Porque está conjugado, ¿no? Dice, no posee un rasgo semántico, es decir, no tiene mucho significado. Es como decir, Juan es igual, vivimos aquí. Juan es, ingeniero, ¿no? O arquitecto, doctor, estudiante, ¿no? Bueno, debe llevar un atributo. ¿Cuál es el atributo? ¿Cuál es el atributo de Juan? Ingeniero, ¿no? O puede ser, Juan está ofendido, está alegre, está enfermo, alegre. Juan está alegre. Sí. ¿Cuál es la atribución de Juan? Alegre, su atributo. Ese es el actor. Ingeniero es el atributo. Alegre es el atributo. Juan parece, ¿qué le colocamos? Parece bueno, malo, honesto, responsable, Preocupado, respetuoso. A ver, preocupado, cansado, feliz, alegre. responsable, ¿escucho? No, no me van a dejar porque si no, la clase se apaga, se duermen. No tienen que, yo siempre trato de que participen entonces, para que estén un poquito ahí atentos, ¿no? Bien, responsable, ¿no? Puede ser otro. Puede ser, generalmente son adjetivos. Fíjense, generalmente son adjetivos el atributo. Puede ser también, puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre, puede ser un sintagma preposicional o una locución, pero generalmente son adjetivos. Atributos, ¿no? Responsable, ¿qué es responsable? Adjetivo. Amable, adjetivo. Juan parece responsable, amable, bondadoso, cariñoso, adjetivo. La mayoría, sí. En todo caso, debe llevar su atributo. Debe llevar su atributo.
¿Cómo reconocemos estas oraciones atributivas? Uno, verbo ser, estar y parecer. Dos, por su atributo. Y este es el atributo. Atributo. Sí, atributo. Y este es el atributo. Si tiene esos dos elementos, es una oración atributiva. Fíjense, no todas las oraciones van a funcionar como atributivas, van a funcionar como predicativas cuando no tiene atributo. Voy a decir, por el ingeniero loco, querer es poder, en este caso, pues, ¿no? Como ven, diferentes categorías, ¿no? Sustantivo, adjetivo, puede ser un infinitivo, sintagma preposicional, un participio, un adjetivo. Aquí, vámonos. Voy a preguntar, ¿listo? La primera. El chulo. Te voy a preguntar, no me importa si, no importa que responda, que participe. Wilder, ¿está por ahí? Vamos, Wilder, ¿puedes ayudar con esta oración? Sí, ¿con cuál? Bien, aquí. Eh, dice esta primera, la fiesta es a las 5. Fíjate que tenemos un verbo, que es el verbo ser. Esta vendría a ser una oración atributiva. No, Eso, muy bien, Wilder. ¿Por qué? eh, porque es no está como verbo, ahí está como, Eso, bien, no lleva un atributo, ¿verdad? Este a las 5 no vendría a ser el atributo. ¿Qué vendría a ser? complementos directo, De tiempo, ¿verdad? Tiempo. No hay un atributo aquí. No hay un atributo. Por ejemplo, dice en la otra oración. eh, ya, bien, gracias, Wilder. Vanessa, esta oración que dice, la reunión será en la sala de juntas. ¿Será que es una oración atributiva? No, tiene el verbo ser o estar, pero no tiene el atributo, tiene un complemento de circunstancia. Eso, muy bien, bien. Correcto, ¿no? Complemento circunstancial, vendría a ser del lugar, ¿no? En la sala. Sí. Bien, ahí está. Complemento circunstancial del lugar y este de tiempo. Y este del lugar. Bien, como ven, algunas oraciones no van a, eh, no van a ser atributivas, más al contrario, van a ser predicativas. ¿Por qué? Porque no llevan ese atributo, ¿no? En cambio van a ser complementos circunstancial de tiempo, lugar, modo. Bueno, hay que tener cuidado con eso entonces. Bueno, seguimos. Estamos avanzando rápido, ¿no? ¿No, verdad? Ya, bien. Ya dejamos las oraciones atributivas, que recordar el verbo ser, estar y parecer, y el atributo, ¿no? Debe llevar el atributo. Ahora pasamos a las predicativas. Predicativas. Bien, son consideradas predicativas los que tienen
predicado verbal y se construyen con verbos no copulativos, es decir, menos verbos ser, estar y parecer, ¿no? Este predicado expresa un fenómeno, una transformación en la que el sujeto participa. Las predicativas pueden ser activas y pasivas. ¿Qué quiere decir? Vamos a encontrar oraciones activas, donde el sujeto realiza la acción, y oraciones pasivas, donde el sujeto no realiza la acción, recibe la acción, ¿no? Dentro de las activas, vamos a ver estas oraciones: transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas e impersonales. Fíjense que de alguna manera esto ya lo han visto en el tema de los verbos: transitivas, intransitivas, las reflexivas probablemente más en el tema de los pronombres, también las recíprocas. Bueno, vamos a ir repasando. Veamos cuáles son las oraciones activas. Oraciones activas, donde el sujeto realiza la acción. Bueno, voy a ir preguntando, ¿listo? Fíjense que ustedes ya conocen, ¿verdad? Yanine, ¿nos puedes ayudar? Aquí en la oración que dice: Juan colecciona estampillas. ¿Esa vendría a ser una oración activa o pasiva? A ver, eh, si no está Yanine, Fabiola. No participe, ¿no? Ya, bien. ¿Alguien se anima? A ver, la primera, ¿cuál podría ser? Eso, muy bien, esta es activa. ¿Y la segunda? También activa. Eso, bien. Capaz de darle puntos, pero no puedo darle. El tercero. Activa. Todas son activas. Sí, correcto. Todas son activas, correcto. La doctora, y todas son activas. O sea, no tenemos ni una pasiva. Y la pasiva lo reconocemos por, eh, a ver, eh, transformar la primera oración en pasiva. Dice: Juan colecciona estampillas. Tendría que ser las estampillas me ayudan. Las Como estampillas el verbo está en son coleccionadas por Juan. eso, muy bien. Muy bien, como el verbo está en tiempo presente, tenemos que pasar al verbo, al ser más participio, el verbo ser en tiempo presente. Son, entonces, son par- coleccionadas ¿por quién? Juan. Esa vendría a ser la oración pasiva, ¿no? ¿Cómo lo reconocemos? Por esto, en el libro está esto, verbo ser, participio, preposición. Y de eso tienen que recordarse para las oraciones pasivas. Tenemos también otra forma de construir las pasivas. Las pasivas reflejas con C. Es un poco más complicado. No hay mucho en el libro sobre esto. Pero si va a ingresar algo sobre las oraciones pasivas, es esto. Esta estructura: verbo ser, participio, preposición, por. Y vamos, poco a poco. Bien, vamos, oraciones activas, donde el sujeto realiza la acción. ¿Qué tenemos en las oraciones activas? Son todas aquellas donde el sujeto realiza la acción. El sujeto realiza la acción
Las oraciones activas se clasifican en transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas y intertonales. Veamos esta primera, las transitivas. Transitiva, dice, las oraciones transitivas tienen como núcleo del predicado un verbo transitivo, es decir, un verbo que exige un complemento directo. Esto es importante. Verbo, si tiene su complemento directo, es un verbo transitivo. Y en sí, corresponde a las oraciones transitivas. No hay un complemento directo. Un complemento directo. Debe llevar un complemento directo. ¿Y cómo se entiende? Dice, bueno, algunos verbos pueden ser en sí algunos transitivos e intransitivos. Pero veamos si tiene complemento directo, ¿no? Como esta oración dice, María cultiva. Este es el verbo. Fíjense que el verbo para completar su significado, dice, para delimitar o precisar su significado, debe llevar este complemento directo. Complementa de forma directa al verbo. María cultiva plantas medicinales. María cultiva frutas. María cultiva verduras, ¿no? Bueno, en este caso, este es el complemento directo. Y como tiene complemento directo, entonces es una oración activa transitiva por este verbo. Verbo, verbo transitivo. Ahora, para estar más seguros, podemos sustituirlo, ¿sí? Todo esto. Todo esto que dice plantas medicinales lo sustituimos por uno de los pronombres conocidos. La, las, lo y los para el complemento directo. Siempre vamos a utilizar. ¿Por cuál lo sustituimos? Las cultiva. Eso, por las. Por las lo sustituimos, ¿no? De tal manera que va a quedar la oración de esta manera. María, María las cultiva, ¿no? Siempre antes del verbo. Las cultiva. Listo. Y este las vendría a ser el pronombre en función de complemento directo. Bueno, puedo sustituir. Y también, si tiene complemento directo, puedo pasarlo a la voz pasiva. Si lleva complemento directo, voy a poder pasar a la voz pasiva. ¿Cómo lo paso a la voz pasiva? Las plantas medicinales, ¿no? Debería ser así, ¿no? Las plantas medicinales las plantas medicinales, el verbo está en tiempo presente, cultiva, entonces voy a utilizar el verbo ser en tiempo presente. Oh, cultivar, bien. Oh, bien. Entonces, bueno, ya estoy seguro de que es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque puedo sustituir por un pronombre y puedo pasarla a la voz pasiva, ¿no? Si lleva complemento directo, ¿qué quiere decir? Que voy a poder pasar a la voz pasiva. Bueno, ahí puedo verificar que efectivamente este verbo es un verbo transitivo. Otra oración dice, Sara llenó el vaso con vino cuidadosamente durante la cena. Nos fijamos en esta oración, en el verbo, ¿eh? Llenó. ¿Llenó qué? Llenó
Fíjate que este verbo resulta incompleto, ¿no? Si elimino todo esto, no completa su significado, ¿no? Necesita un complemento. Bueno, sobre todo este, el primero. Sara llenó. ¿Pero qué llenó? Llenó el balde, llenó la canasta, llenó mochila, no sé. Bueno, en todo caso, este verbo necesita un complemento directo, ¿no? Para precisar o completar su significado, como ven. Entonces, ese complemento es el vaso. Sara llenó el vaso. Y este es el complemento directo. Entonces, si tiene complemento directo, ya, el vaso puedo sustituirlo. Lo voy a sustituir por lo, ¿verdad? Lo singular masculino, el vaso. Sara lo llenó. Sí, puedo sustituir. ¿No? Y bueno, los demás son complementos, ¿no? Complemento de régimen verbal, circunstancial, de tiempo y modo. Bien, algunas oraciones más. El niño escondió sus juguetes debajo de la cama. Nuevamente, me fijo en el verbo, ¿no? Escondió, escondió. Ese verbo, fíjense que le falta, bueno, hay un minuto, eh, volvemos a ingresar, ya se va a cortar, volvemos a ingresar al mismo enlace. ¿Qué me dicen? ¿Vamos bien o nos vamos a los ejercicios del texto?
Continuamos. Que no me permitía abrir el mismo enlace. Seguimos entonces. Bueno, seguimos en las oraciones transitivas, ¿no? Oraciones transitivas. Dice la oración transitiva. El niño escondió sus juguetes debajo de la cama. Fijamos en el verbo, escondió algo, escondió una moneda, escondió una pelota, escondió su bicicleta, escondió su libro, escondió su tarea. Entonces, en todo caso, este verbo, fíjense, es un verbo transitivo porque aquí lleva el complemento directo. Este es el complemento directo. Y como lleva complemento directo, entonces, este es un verbo transitivo. ¿Sí? El niño escondió sus juguetes. Otra oración. Fíjense el verbo entregar. El gobierno entregó becas en la mañana. Entregó el bono Rosito Pinto, entregó, no sé, obras. No, en todo caso, el complemento directo del verbo entregar es becas en la mañana. Lleva su complemento directo. O la oración que dice, María, fíjense el verbo, lee. Que sea un verbo transitivo, debe llevar un complemento directo. Y el complemento, como se complementa de forma directa a este verbo, podría ser una historieta, un cómic, un libro, una revista. María lee sus mensajes de WhatsApp. Nos fijamos en el verbo. Lee. ¿Qué lee? El periódico. Entonces, este es un verbo transitivo. En todo caso, oración activa transitiva. Porque aquí lleva el complemento directo. El pronombre que puede sustituir complemento directo por el pronombre el cual se puede sustituir es no, claro. No. Vamos a decir que la oración podría formularse de esta manera. Ya, no, eh, también lo paso a la voz pasiva. Periódico es leído por alguien. Solamente el tiempo presente. Ya, bien. ¿Qué me dicen? ¿Seguimos repasando el contenido? O vemos algunos ejercicios del libro? Fíjense. Sí, por favor, justamente podríamos ver tal vez dentro de las que seguían, las reflexivas, hay una parte donde se utiliza el C, que está en el práctico, las funciones del C. Listo, vamos a algunos ejercicios. No sé si mis compañeros quieren. Ya.
Bien, a donde alcanza el tiempo, a ver, vamos El 6, entonces a la el 6.2, por favor, justamente es del C. la primera parte, el 6 me dice. Sí, por favor, el ejercicio 6.2. Diga qué función cumple la palabra C, dice, de las siguientes oraciones. Ahí está lo del... Bueno, las funciones. Bueno, aquí Sí. vamos con las funciones. A ver, mm, listo. Diga qué función cumple la palabra C. Bueno, tenemos que ver si dice funciones, entonces se nos viene a la cabeza las funciones que cumple el núcleo, adyacente, atributo, complementos. Esas son las funciones, ¿no? En el caso de C. No, bien. Bien, en esta primera oración tenemos al C. Fíjense, tenemos el lo. El lo está aquí como pronombre y la única función que puede cumplir primero el lo. Complemento. Entonces, si tenemos un complemento directo, este va a ser el complemento indirecto. Complemento indirecto. Complemento indirecto. Complemento indirecto. Sí, vamos al número 2. Se levantó tarde. Se levantó tarde. No es tan fácil de decir el uso del C. Incluso a veces no lleva función. No lleva función. Puede ser complemento directo, indirecto. Tarde. Bueno, en este caso, parece que tenemos un Perdón, complemento licenciado directo. Vanessa, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? Perdón. Se besaron. Este es recíproco, ¿verdad? Recíproco. Se besaron. Si no tenemos complemento, bueno, otro pronombre, igual tenemos complemento directo. No se fía. No se fía. Esta es una oración, me parece que es una oración impersonal. No, no se fía aquí. En todo caso, también tenemos otro complemento directo. El auto no se vendió. Complemento directo. Cuando se lo contaron ya era tarde. Aquí sí tenemos complemento. El no ya vendría a ser directo, ¿no? Entonces no podemos tener otro complemento directo. Así que el C, complemento indirecto. Y el último, se vende esta parrilla. Se vende. Esta parrilla, con su contenido,
Ese vendría a ser el complemento directo. Entonces, si tenemos complemento directo, este vendría a ser complemento indirecto. O sea, bueno, seguimos con estos ejercicios. Pues vamos a la primera parte. La primera parte. Sí, A ver, pero ahorita ya tiempito. Bien. Y esta parte, pues, como siempre, ¿no? A veces no. Dice, diga de acuerdo al contenido qué clase de oración es. Fíjense que hace referencia aquí al contenido. ¿Qué quiere decir eso? Está haciendo referencia al inciso A que hemos visto, según el significado del mensaje, ¿no? Ese es el contenido. Según el significado del mensaje, entonces podemos tener oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas, dubitativas, desiderativas, imperativas, ¿no? Eso es lo que he visto. Entonces, tenemos que ver aquí la actitud del hablante, cómo expresa la oración. Y en esta primera oración vendría a ser, dice, ¿habrán sido algunos? ¿Qué expresa? Duda. Eso, entonces son dubitativas. Dubitativas. Cuéntame la verdad. En modo imperativo el verbo. Cuéntame. Ya lo he dicho, ¿no? Imperativa. Qué frío tengo. Imperativa. Tengo mucho sueño. Ayúdenme. El último, esto me ayudan ustedes. Ojalá, ojalá apruebe la materia de lenguaje este año con buena nota. ¿Qué? Coloco la primera letra. Dudita. Ah, Eso. ¿Qué te facilita? ¿Vienes conmigo? Eso no es difícil esta primera parte. Solo hay que acordarse de este nombre. Iniciativa, expresa duda, imperativa, orden, declarativa, emoción, iniciativa, informa algo real, desiderativa, deseo, interrogativa, pregunta. Llegan dos oraciones imperativas. A ver, ¿alguna orden que hayan escuchado? Orden, ruego, mandato. cierra la puerta. Bien. Cuarta. Otro. La licenciada les dice, saquen sus libros. Saquen sus libros. Vamos. Dice, diga si es una oración activa o pasiva. Bueno, tampoco está complicado, aunque hay que ver, ¿no? A veces puede ser complicado. Me avisa si a alguien le falta. Ya, le falta. No. Bien, dice, diga si es una oración activa o pasiva. El gato siamés durmió en la calle. Y no hay otro. Varios árboles fueron arrancados por el huracán. pasiva. Eso, muy bien. ¿Cómo reconocemos en la pasiva? Verbo ser, Fueron. participio, preposición por.
José transmite el partido de fútbol por la radio universitaria. Perdón, bien. Un pueblo nómada fue descubierto por la policía. Pasiva. Activa. Llegó contento de su viaje. Activa. Activa. Ayer visitó la cárcel femenina. Activa. Ayer visitó la cárcel femenina. Activa, correcto. El último. Pasiva. Pasiva. ¿Cómo lo reconocemos? Verbo ser, participio, preposición para la pasiva. Verbo ser, participio, en este caso un participio irregular, preposición por. Serán que dos oraciones pasivas. Coloco, coloco la oración. Si la oración activa tendría que ser esta, Messi patea la pelota. Esa es la oración activa. Messi está ejecutando la acción de patear. Lo transformamos a pasiva. La pelota es pateada por Messi. Eso. También puede ser la pelota fue pateada por Listo. Messi. Eso es importante porque tenemos que fijarnos en el verbo, el tiempo. Fíjense que aquí es el tiempo presente, ¿verdad? Yo pateo, tú pateas, él o ella patea, está en tiempo presente. Ahora, si es en pasado, este verbo tiene que ir en pasado. Como está en presente, entonces para la pasiva tiene que ir en presente. Por ejemplo, si coloco aquí Messi pateaba, pateó. Vamos a ver como tres. Pateaba, más utilizado. Tiene que pateaba, tenemos el pretérito. ¿Qué pretérito vendría a ser? Imperfecto, ¿verdad? Sí, pretérito imperfecto, pateaba. Messi pateaba la pelota. Ahora tenemos que pasar ese pateaba, Messi pateaba la pelota a la voz pasiva. Cambiamos aquí. Ya no es tiempo presente. El pretérito imperfecto del verbo ser es era. La pelota era pateada por Messi. Eso vendría a ser para el verbo pateaba. Ahora, si la oración es pateó, este está el pretérito indefinido. ¿Cuál es el pretérito indefinido? O también llamado pretérito perfecto simple. Acción finalizada, acabada. Pateó. Y el pretérito indefinido de este verbo pasa también al verbo ser. El pretérito indefinido del verbo ser vendría a ser fue. La pelota fue pateada por Messi. Bueno, solamente ese detalle tienen que cuidar. El tiempo, el verbo. Si les pide, si les pide pasar de la voz activa a la pasiva, entonces tienen que tomar el tiempo, tienen que tomar en cuenta el tiempo del verbo. Después el participio no hay problema, pues, tal vez a veces con participios irregulares, ¿no? Hay participios irregulares que no siempre acaban en ado, ido, ¿no? Por ejemplo, el verbo escribir, no tiene su participio ado, ido, es escrito, ¿verdad? Escrito. Bueno, y la preposición por, ahí. Bueno, una oración más.
Ya, si la Las oración clases fueron es... canceladas por el humo. Muy bien. Listo. Ahí está. Verbos. Verbo ser, pretérito indefinido, participio y preposición. Pasamos al siguiente. Ya con algunos ejercicios eh, finalizamos la clase. Dice, diga si es una oración atributiva o predicativa. Veamos, si es atributiva, tenemos que fijarnos en el verbo, en el verbo. Dice, diga si es una oración atributiva o predicativa. La lluvia cae. ¿Cuál es el verbo? Cae. ¿Es oración atributiva o predicativa? Predicativa. Segundo, parece enfermiza esta planta. Atributiva. Bien. ¿Cuál es el atributo? Esta enfermiza, ¿no? Esta planta parece enfermiza, vendría a ser así. Sí, tenemos el verbo parecer, enfermiza vendría a ser el atributo. Enfermiza parece esta planta parece enfermiza, atributo. Entonces, el número 3, está bien. 4, Predicativa. eso, el 5, Predicativa. predicativo 6, predicativo 7, Atributiva. correcto, atributo, atributo. Atributiva. 8, Atributiva. correcto. Atributo 9, bien, atributiva. 10, bien, predicativo. Bien, como ven, tenemos atributos siempre con los verbos ser, estar y parecer, ¿no? Vamos a los siguientes, ya con los últimos finalizando. Bien, dice, identifique las oraciones atributivas. Estás Veamos, despierto. subrayamos. A ver, ¿puedes repetir, por favor? Estás despierto. Eso, bien. Sí, correcto. Oraciones, entonces todo esto. Y vendría a ser la segunda persona, ¿no? Mm, vos, ¿no? ¿Cuál es el atributo? Despierto. Ah, ah. Me avisan si encuentran oraciones Es- atributivas Estaba para despierta. subrayarlo. Estaba despierta. ¿Dónde está eso? Ah, Ah, ya, ya. Creo que sí. también. Aquí está. Correcto. Mm, Pues toda esta oración la subrayamos. Esta es una oración compuesta. Sí, oración compuesta. Pero sabía que su mujer también estaba despierta. Su mujer también estaba despierta, ¿no? Bien.
¿Hay otra más por ahí? Aquí, aquí el pronombre es tú, ¿no? Está herido. Tú estás desvelado. ¿Sí? ¿Cuál es el atributo de ese tú? Desvelado. Ado, entonces masculino. Y está hablando aquí en este párrafo del coronel. El coronel volvió a reconocer a diciembre. Sí, está hablando del coronel. Ah, no, dijo la mujer. Claro, claro, está hablando del coronel. Entonces, atributo aquí. ¿Hay alguna más por ahí? Hay uno más. Sí, hay uno más. A ver, si ¿alguien ha logrado encontrar esa oración o ese verbo Puede copulativo? estar formado por una oración compuesta. Había sido Sí, también. sustituido. Esto, todo esto. El viscoso aire de octubre, ese vendría a ser el sujeto, ¿no? El viscoso aire de octubre había sido sustituido y todo esto, oración, atributo. ¿Cuál es el atributo del viscoso aire? Sustituido por una frescura, pasible. Bien, creo que no tenemos más. Vamos, me avisan ya, si le falta. Dice, diga si es una oración transitiva o intransitiva. Me gustaría citar a otros invitados ausentes. Transitiva, transitiva. Dos, un día tu nombre saldrá a la luz pública. Saldrá, nos tenemos que fijar en el verbo. Si ese verbo lleva complemento directo, transitiva. Y si no, intransitiva. Podemos analizar esta oración. Dice, un día tu nombre saldrá. Bueno, a ver, veamos. Si es transitivo, este tendría que ser el complemento directo, ¿verdad? A la luz pública. Y para verificar si es complemento directo, tendríamos que sustituir por uno de los pronombres. Uno de los pronombres que vendría a ser la, las, los, ¿verdad? La, las, lo y las. Veamos. A ver, vamos a hacer la fuerza. Vamos a tratar de ver si es su complemento directo a la luz pública. La. Por este podría ser sustituido, ¿verdad? Sí. Un día tu nombre la saldrá, vendría a ser. Un día tu nombre la saldrá. Fíjate que ya no suena muy bien. Un día tu nombre la saldrá. Que no suena bien. Bien, pasamos a la voz pasiva. La luz pública será, o tampoco se construye muy bien, ¿verdad? Entonces, no es, fíjate que no se acomoda, no tiene complemento directo. Entonces, si no tiene complemento directo, intransitivo, ¿no? El número tres,
Vamos en este verbo. Transitivo. Su discurso vendría a ser con el complemento directo, ¿verdad? Tiene complemento directo, entonces transitivo. No aceptó la invitación. Fijamos en el verbo. Aceptó. Transitivo, correcto. La invitación vendría a ser el complemento directo. Bien, dice, redacte dos oraciones transitivas. Pueden soportarse. Nadie se olvida, creo, a oración. Día el periódico, o mete y patea. Día el periódico. Un cómic. Una historieta. Dos oraciones, no más. ¿Alguien me dice una oración transitiva? Dos oraciones impersonales. Bueno, hemos visto las oraciones impersonales, pero como ven, oraciones impersonales hace referencia a que no hay un sujeto, ¿verdad? No hay un sujeto que realiza la acción, por eso son impersonales. Y muchos se construyen con los verbos de fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, hace frío, hace calor. eh, ¿Quién realiza la acción cuando hace frío? No hay, ¿verdad? Hace frío, hace calor. eh, Llovió, llovió, granizó, nevó, que son fenómenos naturales. Granizó, creo que granizó por ¿dónde granizó? Creo que ¿eh? Bueno, bueno, está listo. Bueno, y lo último, terminamos con el 4.3. 4.3. ¿Qué dice el 4.3? Explique qué clase de oraciones impersonales ejemplifica cada inciso. Bueno, eh, oraciones impersonales. Eso no lo hemos visto, pero bueno. Dice, ayer nevó mucho en los alrededores del alto. En años anteriores llovía menos. Seguro lloverá más tarde. ¿Qué clase de oraciones impersonales son? Nos fijamos en los verbos, ¿no? Fíjense que los verbos son muy importantes. Llovía, lloverá. Esto hace referencia a fenómenos naturales, ¿no? Fenómenos naturales. Oraciones impersonales con verbos de fenómenos naturales. Granizó, llovió. eh, El inciso B dice, hubo mucho derroche de dinero en el matrimonio, hace bastante frío, hay mucha especulación. Otra forma de construir oraciones impersonales son con los verbos hacer y haber. Oraciones impersonales gramaticalizados. ¿Dónde tenemos esos verbos hacer, haber? ¿No? Hubo, hay.
Bueno, estos son oraciones con verbos, oraciones impersonales con verbos ser, oraciones, verbos ser. ¿No? De hecho, el verbo hay, si buscamos la conjugación, es un verbo impersonal, le va a salir impersonal. Bien, el número inciso C. Se vende ropa usada, todo se sabe en esta vida, se compra de todo. ¿Qué tenemos aquí? El uso del se. Y otra forma de conocer las oraciones impersonales es a través de las oraciones impersonales con se. Bueno, son tres formas, ¿no? Uno de fenómenos naturales, otros impersonales con verbos naturales y lo que se utiliza con el se. De esas tres maneras podemos o se puede presentar una oración impersonal. Bueno, quizás la siguiente clase podemos ver una parte de esto. Recién vamos a ver, vamos aquí, intransitivas. Podemos ver todo esto, reflexivas, recíprocas, impersonales, pasivas, bueno, ahí igualita el tema. Y como ven, se repasa otros contenidos, ¿no? Sobre todo el verbo, el pronombre y algo de las funciones. Me parece que la siguiente, sí, el día sábado, el día sábado, posiblemente las clases sean presenciales, así que bueno, como es presencial, voy a esperar el comunicado de dirección, yo creo que mañana darán ese comunicado, y en base a eso, bueno, yo voy a informar al grupo, ya que es la clase presencial o modalidad virtual, trabajamos de forma virtual. Bueno, ¿El voy a sábado va a haber finalizar la ayudantía? clase, no sé si... ¿Perdón? ¿El sábado va a haber ayudantía? Sí, claro, siempre paso ayudantía el día jueves de 6 a 7:30 y el día sábado de 8:30 a 10, ya sea Ya, presencial o virtual. ya, gracias. Les aviso de todas maneras que van a comunicar también si seguimos virtual o presencial. Bueno, no sé si tienen consultas, dudas por ahí. Las oraciones simples están hechas solamente compuestas, perdón, por un verbo. Sí, eso es lo que tenemos en el texto, en el libro. Un verbo en su forma, dice, un verbo en su forma flexiva, un verbo personal, un verbo conjugado, ¿no? Porque esta oración Ya, que gracias. la ley anterior, entonces la oración simple, por ejemplo, solamente lleva un verbo, por eso es simple. Lleva dos verbos en la oración compuesta. Ok, gracias. No, no hay que confundirlo con este verbo, que es solamente un verbo. Ha leído. Este verbo es un verbo, pero un verbo en su forma compuesta, que lleva un auxiliar. Sigue siendo una oración simple. O tal vez una peritas, igual es equivalente a una peritas intervalo. Pero en el libro dice, no, tenemos solamente un verbo. Ya, gracias. Listo. Bueno, entonces cierro la clase. Vladimir, ¿no podríamos Entonces, analizar el ejercicio 5 más, por favor, si no es mucha molestia, eso de las oraciones simples? ¿perdón?